Continuando con esta segunda parte del video referente a la práctica 2, vamos a ver unos detalles finales del IP Planning antes de pasar a lo que es la configuración de los equipos. Como habíamos dicho antes, ordenamos las áreas en base a las que requerían un mayor uso de host hasta la que es de menor uso. Entonces, tenemos aquí que el concepto de VLSM, de máscara de subred de longitud variable, nos permite que cada subred tenga una determinada máscara, la cual se acomode de manera que ésta use una cantidad óptima de direcciones IP y así evitar el uso o deterioro inadecuado de esas direcciones. Es decir, aquí lo que hacemos es tratar de ahorrar de la manera más eficaz posible las direcciones IP, que no hayan tantas vacantes. Entonces, por cada área se determinaron las siguientes máscaras que podemos ver aquí. Estos cálculos usted puede hacer de la siguiente manera. Si es que tenemos una máscara de longitud 24, por ejemplo, para saber cuántas direcciones IP podemos tener es 2 a la 32 menos 24, que serían simples palabras 2 a la octava, 8 bits vacantes que nos deja de espacio. Entonces, 2 a la octava nos da 256 IP y debemos recordar que la primera IP se usa como dirección de red y la última como broker. Entonces, en ese caso nos queda 254 IP, de las cuales 150 van a ser utilizables y el resto va a estar vacante o disponible. Luego, para el área técnica vimos que requiere de 100 hosts, entonces si usamos una barra 25 vamos a tener 128 IP posibles, de las cuales 126 son las utilizables. En este caso vamos a tener 26 direcciones IP libres. En este caso, si usamos barra 24, y vamos a tener una cantidad abismal de IPs libre. Entonces, para este caso, se acomoda la máscara 25, que en cambio en el área técnica 1, si poníamos barra 25, no iba a poder abarcar la cantidad de hosts que demandaba, que era 150. Entonces, para esta barra 25 tenemos 126 IP utilizables para equipos, y eso no iba a poder digamos, abastecer a esa área técnica 1. Del mismo modo, para atención al cliente 1, si usamos una barra 26, vamos a tener 62 IP utilizables. Para una barra 27 se tendrían 30. Para una barra 28, 14. Y para una barra 30, 2. Lo justo y necesario para cada interfaz del router 1 y 2, que en este caso se conectan vía serial. En esta tabla se despliega con mayor detalle lo que es las direcciones IP, como van a estar asignadas en uso. Lo que es la dirección de red, el gateway, los hosts útiles y el broadcast para cada subred. Prosiguiendo con esto, y una vez ya definido cuál va a ser cada área y qué IP van a tener, para las computadoras que vimos en la guía, las IP que van a tener serían asignadas en este rango de host útil. Entonces, ¿cómo eso va a ser? Una de estas IP necesariamente en cada área se va a usar para la interfaz del router. Entonces, para este caso, la primera IP de los hosts útiles va a ser para la máquina, para la computadora. Y la primera IP o única que vemos aquí de gateway va a ser la que se le va a asignar a la interfaz del router. Entonces, si continuamos con nuestro esquema, tendríamos algo parecido a esto. Entonces, estas secciones que están aquí remarcadas simplemente son cuadros de comentarios, lo cual es recomendable que usted también utilice para poder identificar de una manera más fácil su red. Usted, el día que haga una red así de verdad o planifique una, es importante que siempre tenga un inventario o una planilla con los detalles técnicos, tanto de cómo está el IP planning, las interfaces que se usan, entre qué interfaces se conectan los equipos. Al cableado le tiene que poner una etiqueta de referencia de qué conexión va, o de qué armario a qué armario va, o de qué habitación a qué habitación, algo que le sirva para identificar fácilmente su conexionado. Entonces, aquí en esta tabla lo que se ve es cómo va a ser la asignación de direcciones IPv4 a cada computadora y a cada interfaz del router.
Una vez ya aclarado esto, en base a nuestra tabla de IP planning que hayamos hecho anteriormente, lo que vamos a hacer en el Packet Tracer es proceder a configurar estas direcciones IPv4 en las máquinas. En cada una haríamos este paso, pero con la IP que le corresponde. En estas líneas de comando que vemos aquí, tanto para el router 1 como para el router 2, lo que nos percatamos es que se accede a la interfaz de configuración del equipo y lo que hacemos es asignar dirección IP al igual que la máscara de subred que va a emplear cada uno de estos a la hora de tener un uso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Nosotros lo que hacemos acá es asignar la dirección IP. Entonces el comando que se usa para cada interfaz es llamar a esa interfaz, el comando dirección IP, su número de IP y su máscara de su red que le identifica la red que se conecta a la misma para que se sepa qué dimensión tiene. Entonces eso hacemos con el router 1 y con el router 2. Esas configuraciones siempre deben ser guardadas y luego es para salir del modo de configuración. Si analizamos estos cuestionamientos, dice si podemos hacer ping al router. Eso usted debe de probarlo con una prueba de ping. Entonces en ese caso sí va a tener éxito ya que están en la misma subárea. Pero una vez que usted quiera hacer una prueba de ping de una PC a otra subárea, entonces va a haber una problemática ahí porque no hay un algoritmo de enrutamiento, sea estático o dinámico, que nos permita la comunicación. Entonces eso es lo que queda pendiente por hacerse. ¿Qué dice aquí? ¿Qué se entiende por protocolos de enrutamiento estático? Bueno, primero que nada, el enrutamiento a nivel de capa 3 lo que nos va a permitir es que haya una comunicación o transferencia de paquetes de un origen a destino. Si no hay ese protocolo o ese criterio para enrutar, no va a ser posible esa comunicación. Entonces, para esta práctica vamos a usar un protocolo de enrutamiento estático. Entonces, ¿en qué consiste esto y cuándo se debe usar? Consiste en que se configuran los equipos direcciones de subred en las cuales esta va a tener sus routers. Es decir, que en este caso de enrutamiento estático lo que se hace es, ya se tiene conocido una pequeña o mediana red con las subredes que van a estar involucradas. Entonces lo que se hace es referenciar a esas subredes en base a ciertas interfaces específicas o direcciones IP de interfaces para saber cómo llegar a ese destino. Es decir, se crea una ruta fija que no va a cambiar. Entonces, para redes pequeñas es conveniente usar un enrutamiento estático. Entonces nosotros una vez que hacemos esas configuraciones hasta esta parte que es de la página 17 de la guía, lo que yo recomiendo a ustedes es que copien ese archivo de Packet Tracer y hagan 3 copias del mismo, porque vamos a ver 3 protocolos de enrutamiento estático distintos. Es decir, que a la hora de programar los enrutadores hay 3 formas o 3 sintaxis de configurarlos. La primera configuración se llama de ruta estática de siguiente saldo. Entonces, ¿qué es lo que aquí se menciona? Primero que nada, hay que entrar en el modo de configuración. El comando que se usa es iproot o ruta IP. Se le proporciona como dato la IP de la subred en la cual está. Entonces, esta dirección IP es de la subred que está conectada a cierta interfaz del router en común. Luego, ¿qué se le hace? Se le menciona qué tamaño de máscara de subred va a tener y cuál sería la interfaz por la cual iría el tráfico. Entonces, si nosotros esto viésemos en un esquema de nuestra red, ¿qué es lo que se hace acá? Si esto se configura el enrutador 1 en este punto, nosotros vamos a tener que se configuró esta subred acá y esta subred acá. Entonces, se menciona la interfaz por la cual va a salir el tráfico en este caso, que sería en esta subred, lo que estamos viendo en esta línea de comandos que vamos a volver a mostrar aquí. Entonces aquí se indica a qué subred se quiere llegar y cuál es la interfaz. Esta es la interfaz serial del router 2. Estas dos que están en este caso es para llegar a las dos subredes del router 2. Entonces se hace 2 caminos. Se guarda y se termina.
De la misma manera el router 2 para ver al router 1. Se indican las tres subredes que están conectadas al router 1 y esta IP que está acá es de la IP del router 1 en la conexión serial. Luego, esto una vez que usted guarda, debe de hacer pruebas de ping entre todos los equipos y ver si funciona. Ese va a ser un archivo 1. Luego, para probar la ruta estática conectada directamente, es de forma parecida al caso anterior, pero la diferencia es que en este caso se debe de especificar la interfaz por la cual va a salir la ruta, o sea, la ruta por la cual deberá de seguir el tráfico, que en este caso va a ser la interfaz saliente del router 1. Esa es la pequeña diferencia. Entonces en este caso se usa el serial 010. Como del router 1 se quiere llegar a dos subredes del router 2, entonces se mencionan las dos rutas. De forma análoga, para el router 2 se hacen tres caminos. Entonces también se indica aquí la interfaz que es la del router 2 saliente al router 1. Una vez que esto está en ambos casos, se guarda esta configuración, se prueba el ping que funcione correctamente. Entonces este va a ser un archivo 2 de Packet Tracer. El último caso, que es una ruta estática completamente especificada, es más detallado. ¿Por qué? Porque en el router 1, por ejemplo, si queremos llegar a las dos subredes del router 2, se indica la dirección de red, su máscara y aparte se indica la interfaz por la cual va a salir ese tráfico si es que se tiene este rango de red, y se indica también la dirección IP del serial del router 2, es decir, la interfaz por la cual sale a la interfaz a la cual debe llegar a nivel de IP. Eso se hace en ambos casos. Esto se guarda y se prueba de nuevo el ping. Entonces, para los tres casos se debe analizar esto. Si funciona el ping, si esto es a modo de razonamiento. ¿Qué sucedería si una de las subredes estuviera mal configurada? Entonces usted debe de explicar si es que no se llegaría a esa subred o si se llegaría. A nivel de pruebas, está esta información. ¿Qué información proporciona el comando show IP interface brief? Entonces en este caso usted debe de probar esto en el modo privilegiado, al igual que show IP root. Esto les tiene que mostrar las rutas que memorizó el router y cómo están asignadas las IP por cada interfaz del router. Luego las siguientes preguntas que están aquí propuestas, usted debe de analizar y responder. Una vez que termina esas tres pruebas en tres archivos Packet Tracer distintos, lo que debe de hacer es responder a ese cuestionario de preguntas que vimos aquí y adjuntarlo en un informe. Puede realizar una conclusión al respecto y eso subirlo a la plataforma de Educa en el momento en el cual se habilite esta tarea. Entonces usted deberá entregar los tres archivos Packet Tracer, cada uno con el determinado algoritmo de enrutamiento estático que se usó y un pequeño informe respondiendo a estas preguntas que se plantean aquí. De esta manera se da por finalizado el video tutorial. Tenga en cuenta los indicadores para la entrega de su trabajo. Si usted tiene consultas o preguntas, puede acercar sus preguntas en la sección de foro habilitado en laboratorio, a la cual estaré respondiendo en la brevedad posible. Sin otro motivo más que mencionar, me despido cordialmente de ustedes y gracias. Hasta la próxima.